Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre ecología de comunidades. Las comunidades son agrupamientos de especies que comparten un tiempo y un espacio, y en ese compartir está implicado una serie de interacciones biológicas, ya sea directas o indirectas. Estas interacciones pueden ser, por ejemplo, la competencia, el comensalismo, y tienen consecuencias sobre el funcionamiento de las comunidades. Entonces, partiendo de esta definición de comunidad como grupo de especies interactuando en un tiempo y un espacio, nos preguntamos cómo podemos describir las comunidades, cuáles son las propiedades que nos permiten ver, comparar y conocer las características de una comunidad. Estas características surgen justamente como propiedad emergente de la interacción entre las distintas poblaciones. Una de estas características, entonces, caracteres cualitativos, son la composición. Acá vemos distintas comunidades de la reserva de Ñacuñán, en la cual, dependiendo del ambiente físico en el que está, hay distintos tipos de especies y distintas composición de especies. Entonces la composición sería un listado de las especies que integran una comunidad. Acuérdense que siempre la comunidad, igual que el ecosistema, es una abstracción nuestra y la escala de observación puede ser diferente. Ya habíamos puesto el ejemplo en ecosistema que puede ser un charco, una laguna o toda la Tierra como comunidad global. Entonces, con ese mismo criterio de escala, la composición va a depender de la escala que estemos utilizando. Por otro lado, entonces, repasamos que la composición es una de las primeras, la composición de especies es una de las primeras características cualitativas. Otra característica es la estratificación. Fíjense, acá tenemos dos imágenes, una de una selva y otra de la zona desértica del monte, en la cual tenemos dos tipos de estratificaciones distintas. La estratificación es cómo se distribuye la biomasa en altura sobre el suelo, o sobre o debajo del suelo. Fíjense, en la selva tenemos muchos estratos con una biomasa distribuida, una gran proporción de la biomasa distribuida a entre 10 y 15 metros de altura sobre el nivel del suelo. En el desierto, la estratificación es totalmente diferente, con una cobertura muy baja de estrato arbustivo, a 1,5 metros, 2 metros, 3 metros como máximo, parte de la biomasa distribuida alrededor del suelo y mucha biomasa distribuida abajo del suelo. Entonces, dos estratificaciones contrastantes en estos ejemplos. Otra de las formas en que podemos trabajar es reemplazando las especies por grupos funcionales. Ya habíamos hablado de grupos funcionales como aquellos grupos de especies en las cuales cumplen y utilizan el ambiente de la misma forma, cumplen la misma función y utilizan el ambiente de la misma forma. Hay distintas formas de agrupar los organismos en grupos funcionales. Uno de ellos son las formas de vida de Ranquier, quien clasificó las especies vegetales en función de dónde tienen sus yemas de renuevo. Fíjense que esto es un tipo de clasificación basado en algo muy funcional, porque la ubicación de las yemas de renuevo en una especie es una característica adaptativa al ambiente en el que está. Entonces fíjense, tenemos los fanerófitos, que son los árboles y arbustos que tienen la yema de renuevo elevada sobre el suelo, los caméfitos, que tienen la yema de renuevo elevado sobre el suelo pero muy cerca del suelo, 30-40 centímetros máximo, son los pequeños arbustos o las plantas en cojín. Los hemicriptófitos, que son aquellas que tienen la yema de renuevo al ras del suelo, como los pastos en general, la mayor parte de los pastos son hemicriptófitos. Los geófitos, que lo tienen abajo del suelo.
podrían ser bulbos o tubérculos. Los terófitos, que son las plantas anuales, la yema de renuevo es la semilla. Pasa la mayor parte de la temporada de sequía, la temporada estresante, en forma de semilla. Y los hidrófitos, que tienen la yema de renuevo abajo del agua. Entonces fíjense que esto es muy interesante, porque describir cómo está compuesta en función de sus grupos funcionales una comunidad nos permite interpretar el ambiente en el que está funcionando. Bueno, entonces así surge una herramienta que tenemos para describir las comunidades, que son los espectros biológicos. El espectro biológico es una herramienta que considera la abundancia de cada grupo funcional en la comunidad. Fíjense, tenemos un ambiente tropical, un ambiente desértico y una sabana templada, en la cual, miren solamente por favor las barras naranjas, nos da la abundancia, cuántas especies, qué porcentaje de la flora está integrado por árboles grandes, por caméfitos, por pastos, por criptófitos. Entonces fíjense que en la selva, lógicamente lo más abundante son los árboles, porque en los ambientes donde hay el factor limitante es la luz, se vuelven dominantes aquellas especies que ponen la biomasa en altura, cuya estratificación genera mucha biomasa en altura. Entonces, a diferencia de un desierto donde se vuelven abundantes las especies anuales, las terófitas, que lógicamente al tener una temporada seca tan marcada, una estrategia adaptativa que favorece el desarrollo de estas especies es pasarle esa temporada seca como semilla, escaparle a la temporada seca. Fíjense que en las sabanas tropicales o en las pastizales tropicales, las especies dominantes son los pastos, las hemicriptófitas. Entonces, el espectro biológico, en función de grupos funcionales, que en este caso son las formas de vida de Ranquier, pero puede ser cualquier tipo de grupo funcional, nos permite interpretar la comunidad, interpretar sus caracteres, por qué esa comunidad está en esas condiciones ambientales, y nos permite comparar comunidades que en una de esas biogeográficamente están distantes. Por ejemplo, podríamos comparar una comunidad de América con una de África, donde pueden ser parecidas funcionalmente y tener grupos funcionales parecidos, pero las especies ser diferentes solamente por una cuestión de historia evolutiva de la región. Otro tipo de grupos funcionales con los cuales podríamos hacer estos espectros biológicos son los gremios. Los gremios son grupos de especies que explotan la misma clase de recursos ambientales de una manera similar. Los más comunes son los gremios tróficos. Podríamos clasificar las comunidades en función de qué abundancia tienen de animales herbívoros, carnívoros, insectívoros, granívoros, y eso nos da una característica de la comunidad. En este caso, un trabajo del 2017 que clasifica, realiza los espectros biológicos de especies de insectos acuáticos en quebradas andinas afectadas por la agricultura. Y si ustedes se fijan, no importa, son cuatro situaciones, seguramente antes y después del efecto de la agricultura, vemos el porcentaje de especies que integran el grupo de insectos recolectores, insectos depredadores, insectos fragmentadores, insectos raspadores, en función de cómo realizan su alimentación. Y fíjense que lo hacen en función del número de individuos, del porcentaje de individuos que hay en cada uno de estos grupos, o en el número de taxones que hay en cada uno de esos grupos. Otra forma cualitativa de describir una comunidad es describir sus redes tróficas. Esto ya lo vimos en la teoría de ecosistema, pero vuelve a ser
aplicable a comunidades. Y acá tenemos dos tipos, ya charlamos de esto, dos tipos de redes tróficas. Una red trófica simplificada, que manejada por el hombre en un sistema agropecuario, en el cual tenemos la mayor parte de la energía fluye en un solo sentido hacia el hombre. Seguramente acá hay muchos otros elementos, pero con mucho menos importancia. O una comunidad un poco más diversa, con una red trófica más compleja, en el cual el hombre utiliza solo una parte de esos recursos en la comunidad. Entonces, nuevamente, empezamos a entender cómo la diversidad funciona diferente en los... Entre los caracteres cuantitativos que podemos utilizar para describir una comunidad, encontramos la cobertura. La cobertura es una característica principalmente de las comunidades sésiles. Es útil en el caso de comunidades sésiles, como las de plantas, podrían usarse también, por ejemplo, en corales. La cobertura es el porcentaje de la superficie que está cubierto por el dosel de la vegetación. Entonces, fíjense, acá tenemos dos imágenes, una de una comunidad con una cobertura muy baja y una comunidad con una cobertura mayor. Como se mide como porcentaje, sería en este caso sería el 5% de la superficie está cubierto por cobertura, y en este caso el 40-50% de la superficie está cubierto por el dosel de la vegetación. Es una medida muy interesante y muy utilizada como forma de medir la abundancia de la vegetación en una región, porque es fácilmente medible, es mucho más fácil que contar individuos, y permite integrar en una misma medida aquellas comunidades que tienen árboles mezclados con pastos o arbustos, es decir, especies de distinto tamaño. Si contamos individuos solamente, en una de esas 1000 o 2000 individuos de pasto no llegan a tener la cobertura que tiene un árbol. Entonces la cobertura permite la integración de el número de individuos más su tamaño. Otra de las características que es muy importante e interesante ver a la hora de analizar comunidades es la diversidad, que es casi de lo que hemos venido hablando en las últimas dos clases. Acá vemos 3 comunidades arbóreas en la cual tienen distintas cantidades de individuos y de especies. Fíjense que si estuviéramos en una clase presencial, yo les preguntaría cuál les parece que de estas 3 comunidades es la más diversa. Claramente la comunidad es menos diversa porque tiene menos especies. Sin embargo, la comunidad B y la comunidad C tienen el mismo número de especies, aunque con distintas abundancias entre ellas. Y acá es donde entra a jugar lo que llamamos equitatividad. Fíjense, la comunidad B tiene el mismo número de especies que la C, pero en la C hay muchos individuos que son de la misma especie. En cambio, la A está repartida esa abundancia de una forma más equitativa. Todas las especies tienen más o menos el mismo número de individuos. Entonces, como la diversidad es una medida de la forma en que se reparten la biomasa, en que se reparte la abundancia y, si quieren, en que se reparten los recursos, las especies en una comunidad, aquella comunidad que tiene más números de especies es más diversa, pero además aquella comunidad cuyas abundancia está mejor distribuida entre todas las especies de la comunidad también es más diversa. Entonces, acá surgen algunos nombres y definiciones que sería importante que ustedes conozcan. Uno es que la riqueza, que es el número de especies, como tal, es un número. Esta tiene 3 especies, la comunidad A tiene 3 especies, esa es su riqueza. La comunidad B tiene 7 especies, esa es su riqueza.
La equitatividad es una medida de la distribución de la abundancia entre las distintas especies de la comunidad y, como ustedes se pueden imaginar, cuanto mejor está distribuida, más equitativa es. Una comunidad absolutamente equitativa sería la que todas las especies tienen el mismo número de individuos y la misma cantidad de biomasa. Eso no se da en la naturaleza. Generalmente hay una especie dominante que son aquellas especies que capturan la mayor proporción de recursos en una comunidad, y generalmente son las que fisonómicamente le dan nombre a la comunidad. Por ejemplo, podemos decir este es un bosque de pinos. ¿Por qué? Porque el pino es la especie dominante y captura la mayor cantidad de recursos de la comunidad. Entonces la dominancia es el grado en que una especie controla recursos y condiciones dentro de una comunidad. Equitatividad y dominancia serían contrapuestos. Cuanto mayor es la equitatividad, menor es la dominancia que puede haber en una comunidad. Hay distintas formas de evaluar la diversidad. Una forma son los índices. Los índices permiten comparar comunidades que han sido medidas de la misma forma. No son índices, valores absolutos que nos dice exactamente qué es la diversidad, sino nos permite decir cuándo una comunidad es más diversa que otra. Fíjense, todos los índices de diversidad, acá yo le puse 2, pero hay muchos índices de diversidad, lo que hacen es medir de alguna forma la riqueza y de alguna forma la equitatividad. Este asterisco acá significa que hay una relación entre ellos que siempre, no necesariamente es una multiplicación ni una suma, en la que al aumentar la riqueza aumenta la diversidad y al aumentar la equitatividad aumenta la diversidad. Acá tenemos 2 índices, el índice de Simpson y el índice de Shannon. No voy a entrar, pueden buscarlo, están descritos hay mucha bibliografía al respecto, lo pueden encontrar en internet. Solamente les voy a decir que se basan, fíjense, en la abundancia relativa. El PI es la abundancia relativa de una especie y es qué proporción de la cantidad de la abundancia de la comunidad corresponde a esa especie. Por ejemplo, el 50% de los individuos que hay en este bosque son pinos. Esa sería la abundancia relativa. La suma de toda la abundancia relativa va a dar 100 o 1, dependiendo de cómo lo generen. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la abundancia relativa es la probabilidad de que si elegimos un individuo en una comunidad, corresponda a esa especie. Y si ustedes se fijan, la abundancia relativa elevado al cuadrado es la probabilidad de que si yo elijo 2 individuos de una comunidad, correspondan a esa especie. Entonces, lo que me está diciendo es qué probabilidad hay de que un recurso esté capturado por una especie. Cuanto mayor sea la abundancia relativa, mayor es la probabilidad de que esté capturada. Después podemos, si quieren, en la clase del viernes discutir un poquito más estos índices. Otra forma de representar y evaluar la diversidad de una comunidad son las curvas de rango abundancia. Las curvas de rango abundancia lo que hacen es graficar la abundancia relativa de las especies a lo largo de un eje que ordena de mayor abundancia a menor abundancia las especies. Sería una secuencia de especies en relación a su ranking, a su ranking de abundancia. La primera es la especie más abundante, no importa el nombre, no importa qué especie, y la última es la especie menos abundante. Entonces fíjense que en este gráfico vemos representadas 3 comunidades. Vean que esta comunidad de plantas es la que tiene más especies, representado en el largo que tiene sobre el eje X. Fíjense, tiene 40 especies. Esta comunidad es la del bosque subalpino, es la que tiene menos especies, que tiene 7, 8 especies, ¿sí?, sobre el eje X. Sin embargo, este gráfico también nos representa la equitatividad en función de la horizontalidad que tenga la línea que dibujemos. Cuanto más horizontal sea, más equitativa va a ser la comunidad. En este caso, la más equitativa es esta comunidad de aves. Ven que es más horizontal que esto, que las otras dos. Eso significa que al
o sea, que al ser más horizontal, todas las especies tienen una abundancia más parecida entre sí. El extremo de la equitatividad sería que todas las especies tuvieran exactamente la misma abundancia. Por ejemplo, una comunidad que tiene 10 especies tendría que tener 10 especies con una abundancia del 10%. Eso sería la máxima equitatividad para una comunidad de 10 especies. Si tuviera 20 especies, tendría las 20 especies una curva horizontal con las 20 especies en una abundancia relativa del 5%. Un aspecto interesante a destacar es que el mismo tipo de análisis que venimos viendo para calcular la diversidad a nivel de especies, podemos realizarlo a nivel de grupos funcionales. Ya vimos en las primeras diapositivas de esta charla qué es un grupo funcional y cómo se pueden medir. Y acá vemos en esta diapositiva que vimos en una de las charlas anteriores que una comunidad puede estar compuesta por distintos tipos de grupos funcionales que tienen distintas abundancias y distintos números de individuos de cada uno de esos grupos funcionales. Entonces nosotros con este tipo de interpretación de la abundancia de los individuos podríamos calcular la diversidad funcional y comparar comunidades con distintas diversidades en relación a cada tipo de grupo funcional. ¿En qué forma podemos generar diversidad? Bueno, hay distintas formas que se aporta a la diversidad. Y en esto tenemos la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. La diversidad alfa es lo que venimos evaluando dentro de una comunidad. ¿Qué cantidad de especies y cómo es la equitatividad dentro de una parcela de determinada parcela? Por ejemplo, acá la verdecita cuadriculada. La diversidad beta, por el contrario, es cuánto aporta la diferencia, la heterogeneidad espacial a la diversidad gamma, que es la diversidad total del ecosistema, de la región, la diversidad regional, la cantidad de especies y equitatividad que hay a nivel regional. Entonces tenemos por un lado la diversidad alfa, que es cuánto hay dentro de una parcela, y la beta es cuánto le aporta una parcela, otra parcela, a la primera que habíamos visto. Y de esa forma, cómo la heterogeneidad contribuye a la diversidad gamma. Otro tema que es importante analizar es cómo se distribuye la comunidad en el espacio. Acá vemos en esta foto del desierto de la Valle claramente una comunidad verde, un bosquecito verde que se diferencia de una zona más gris en la parte alta de los médanos. Entonces, ¿son realmente dos comunidades? ¿Tienen las comunidades límites definidos? ¿Cómo se distribuyen la comunidad en el espacio y quién define los límites de la comunidad? En la historia de la teoría ecológica hay dos visiones que se han disputado la respuesta a estas preguntas. Una primera que propuso Clemens, fíjense, en 1916, donde él proponía que las comunidades eran como un superorganismo en el cual las especies eran como los órganos de ese organismo y que cada especie tenía una función en el organismo que permitía el funcionamiento de esa comunidad. Entonces, de esa forma las comunidades tenían límites definidos y las interacciones entre las especies eran las que estructuraban esa comunidad. Por el contrario, Gleason, en 1926, propone algo totalmente distinto, es la visión individualista, en el cual las interacciones biológicas no tienen ninguna importancia. Fíjense, acá tenemos un gradiente de altura sobre el nivel del mar, el mismo gradiente que veíamos en la visión organísmica, pero en el cual las especies responden en forma individual a ese gradiente en función de su nicho ecológico, de las
posibilidades de supervivencia de las especies en respuesta a las características ambientales. Entonces, si nos paramos en este punto, vamos a tener que la comunidad está formada por la especie rosa, amarilla, azul, verde y esta azul. Si nos paramos en este punto, va a estar conformada por estas otras especies. Y esa conformación de la comunidad no responde a la interacción entre las especies, sino a la interacción entre el espacio ambiental y el nicho de cada una de las especies que pueden vivir en esa región. Para poner a prueba estas ideas, Whitaker en 1956 hizo este análisis en el cual confrontó una descripción subjetiva de la vegetación que él encontraba en las montañas de Tennessee, en el cual graficó, mapeó las distintas comunidades que él veía desde una imagen, desde una fotografía aérea. Cada una de estas manchas representa una de esas comunidades. Estas comunidades están ordenadas desde de un ambiente más seco a un ambiente más húmedo. Y eso es lo que graficó acá. Graficó la distribución de las especies en ese gradiente de humedad. Y lo que encontró es que no hay, que esa unidad homogénea que él veía en el mapa no está representado por un superorganismo, una comunidad de límites definidos, sino por lo que fisonómicamente, la distribución de la especie que fisonómicamente es más visible y que le da como la característica visual a la comunidad. Entonces, este trabajo de Whitaker lleva a pensar, se aproxima más a la idea de Gleason, a la teoría individualista de Gleason, que a la de Clemens del superorganismo. ¿Cuál sería entonces una visión actual? Dijimos, teníamos dos visiones, una donde las interacciones biológicas era lo más importante, otra donde la relación entre el nicho y el hábitat era lo más importante. ¿Y qué es lo que determina realmente la conformación de las comunidades? Fíjense, lo que vemos acá, este gráfico, este cuadrado, este rectángulo, representa el pool de especies que hay en un determinado lugar. Sin embargo, ese pool de especies hay un grupo de especies que, a partir de las restricciones ambientales, determina cuáles son las especies que pueden vivir en ese lugar, las especies que por su genética pueden vivir en ese lugar. Eso es muy parecido a lo propuesto por Gleason, la relación entre el ambiente y el nicho de las especies. Por otro lado, hay un pool de especies, un grupo de especies, que es el pool de especies geográficos, el cual son las especies que están en el lugar y que las restricciones vienen por su capacidad de dispersarse hacia la comunidad que estamos analizando. Entonces, por un lado tenemos la comunidad de especies el grupo de especies que pueden llegar y el grupo de especies que pueden vivir. Entonces, de esa superposición de esos dos conjuntos, encontramos las especies que pueden estar en el lugar, que van a estar. Pero además, ahí es donde entran a jugar las interacciones biológicas. Sobre ese grupo de especies que llegaron y pueden estar, esto es lo más parecido que hemos visto a el nicho potencial, pero acá pensado a nivel comunitario y no a nivel de individuos, de especies. Entonces fíjense que las interacciones biológicas lo que hacen es, de esas especies que pueden llegar y que pueden vivir, hacen que algunas se vean beneficiadas y otras se vean eliminadas del lugar, dando la conformación final que tiene la comunidad. Bueno, con esto damos por terminado este primer video de comunidades. El próximo video abordaremos cómo cambian las
comunidades en el tiempo o sucesión ecológica.